A lo largo de 3 décadas, el desarrollo inmobiliario en la zona metropolitana de Querétaro ha tenido un repunte exponencial con beneficios económicos para los desarrolladores inmobiliarios. En este documental se presentará quiénes son los dueños del negocio en la vivienda en Querétaro. Se enfocará a un grupo que encontró en esa actividad un negocio redondo que abarca desde la tenencia de la tierra hasta la comercialización del servicio del agua, liderados por una persona que apareció en los Panama Papers como recurrente en el uso de paraísos fiscales, que tiene 51 sociedades mercantiles y entre algunos de sus 79 socios están exfuncionarios federales y locales, así como empresarios señalados de participar en el lavado de dinero. Aunque la industria de la construcción ha permitido repuntar la economía de la entidad con 65.804 viviendas construidas en 7 años, también ha generado la sobreoferta y la desigualdad social, pues el tipo de vivienda que menos se construye es la económico popular, que desciende 2.87% cada año. Es probable que ahorita traigamos una sobreoferta de alrededor de 7,000 viviendas, los cuales se van a tardar en absorber desde 1 a 2 años, depende del sector. El sector inmobiliario no necesariamente está interesado en hacer viviendas, sino que encontró una manera de invertir su capital y hacerlo producir. Y no debe de estar sujeto al ciclo político. Es decir, no porque ganó tal gobernador o tal presidente municipal, el plan de urbanización va a cambiar. Los planes de urbanización deben ser políticas de Estado, no políticas de gobierno, ni políticas de partido. En la década de los 90 del siglo pasado se firma el Tratado de Libre Comercio y eso hace que haya un reacomodo de la actividad productiva en todo el país. Empieza a haber demanda de casas a partir de que mucha gente viene de manera ya sea permanente o temporal buscando servicios inmobiliarios, ya sea buscando adquirir una vivienda nueva o alquilar una. El boom inmobiliario de Querétaro no lo podemos entender sin el contexto del TLC. Tiene sus orígenes obviamente con la modificación del artículo 27, ¿no?, constitucional, en donde se le permite al mercado, a la iniciativa privada, acceder a comprar tierras que antes eran propiedad colectiva de los campesinos y de los ejidatarios. Querétaro es un oasis en el espectro de México, por su seguridad, su clima, sus conexiones, su cercanía con la Ciudad de México, su área industrial, sus universidades, o sea, tenemos muchos factores. Este discurso que se maneja mucho sobre Querétaro como un lugar, como una ciudad moderna, modernizada, con una imagen de la ciudad limpia, de la ciudad segura, de la ciudad donde no pasa nada, ha servido mucho como una estrategia de marketing urbano para promover justamente las inversiones privadas y con ello la llegada de muchas familias, ¿no? Y esa población pues necesita obviamente espacios en donde habitar, ¿no? Y esto ha generado una sobreoferta de vivienda, ¿no? En los 90 era constante la solicitud de expropiación y las resoluciones sobre juicios privativos de derechos agrarios, así como adjudicaciones relacionadas con la tenencia de la tierra en ejidos, a la par de que empezó a proliferar los cambios de uso de suelo para conjuntos habitacionales y la instalación de parques industriales. Así lo refleja el periódico oficial La Sombra de Arteaga. El valor de la tierra en algunas zonas se elevó hasta 2.419% en 15 años. Por ejemplo, el predio rústico El Carmen en el municipio del Marqués, que es una de las fracciones donde fue construido el desarrollo habitacional Saquia, el valor catastral en 2005 era de 55 pesos el metro cuadrado. Para 2020, el valor era de 1.330 pesos. De acuerdo con la tabla de valores, el metro cuadrado ya construido en un condominio vertical en este fraccionamiento alcanza actualmente los 8.300 pesos. Entonces es un negocio muy rentable, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en términos comparativos, el precio al que venden, ¿no?, las tierras los ejidatarios, para que les son compradas, y después, una vez urbanizados, el precio al que venden esos mismos terrenos es estratosférica la diferencia. Entonces es un negocio indiscutible. Y a la clase política eso le ha servido obviamente para ampliar sus redes de influencia, ¿no?,
incluso al grado de verse de que la planeación y las decisiones políticas se ven sometidas a los intereses de los inmobiliarios. El año 1992 fue el inicio en el desarrollo inmobiliario en Querétaro del médico ortopedista Víctor David Mena Aguilar con la empresa Paradores Oasis SADCB, dedicada a la compraventa de bienes inmuebles, la construcción de unidades habitacionales, así como todo lo relacionado a hotelería, centros comerciales, paraderos y centros deportivos. 8 meses después, conformaría la empresa Desarrollos Residenciales Turísticos SADCB, dedicada a la compraventa de terrenos, bienes inmuebles y edificación de proyectos de vivienda de diverso tipo en sociedad con el empresario José Oloskowski, fallecido en un accidente aéreo en 2013. Originario de Zamora, Michoacán, a lo largo de 28 años, Víctor David Mena Aguilar ha constituido 51 sociedades mercantiles junto con 79 socios, de los cuales 8 son empresas. En su conjunto, tienen 65 apoderados y representantes legales. Algunos de los socios, a su vez, tienen otras empresas. Del total de las compañías, 10 fueron constituidas en otras entidades del país, como Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México y Michoacán. 21 del total de las compañías están enfocadas a la compraventa de terrenos y bienes inmuebles. 8 están dedicadas a fraccionar, lotificar, urbanizar y construir. 4 para la compraventa y arrendamiento de maquinaria para la construcción. 1 para la elaboración, comercialización y transportación de concreto y distintos productos de la construcción. 2 para el monitoreo e implementación de proyectos de conservación ecológica y elaboración de estudios de zonas de recarga de acuíferos. 2 para obtener permisos, concesiones, explotación, almacenamiento, distribución y transportación del agua. Y 2 para el desarrollo de parques industriales. Aparte del desarrollo inmobiliario, también tiene una empresa para la adquisición y participación de sociedades mercantiles, 3 para la compraventa de aviones y helicópteros, así como materiales de aviación, 3 de estaciones de servicio de gasolina y productos petroquímicos, 1 para la compraventa de insumos para la salud, 1 para la fabricación, venta, distribución y envasado de alimentos, 1 para la siembra, cosecha y comercialización de cultivos, así como innovación tecnológica para la producción agropecuaria y 1 para operar y administrar restaurantes y bares. El inicio en el desarrollo inmobiliario fue con el polémico empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, apodado por la prensa nacional como el zar de los casinos y señalado de estar involucrado en presuntos negocios turbios relacionados con fraudes y el lavado de dinero a través de los casinos Big Bola, Oceanografía y Libertad Servicios Financieros. Desde 1992 a 2018, Víctor David Mena, año con año, constituye una sociedad mercantil, excepto en 1995, 1998 y de 2012 a 2015. La principal zona de compraventa, cambio de uso de suelo y construcción de desarrollo habitacional es al norponiente del municipio del Marqués y en la delegación Epigmenio González del municipio de Querétaro, así como en la zona de Juriquilla y de donde actualmente se ubica el centro comercial Antea. El factor detonante fue la construcción de los 43.2 kilómetros que componen el anillo vial Fray Junípero Serra durante el gobierno de Francisco Garrido Patrón en el año 2005. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en aquella época autorizó cambiar el 63% de la superficie forestal en el trazo de la vialidad que conecta con el circuito Universidades para rodear en su conjunto la zona conurbada de Querétaro, con lo que benefició a desarrolladores inmobiliarios. Claro que hay planeación. Ahora el gobierno del estado ha trabajado mucho en unos que le llaman ejes estructurantes y ha participado sobre todo en las carreteras aquí de la periferia de la zona metropolitana, como por ejemplo la 400. Entonces se están haciendo las vialidades para que después nosotros lleguemos con los desarrollos inmobiliarios. Ahora, primero llega la gente y luego llega el desarrollo comercial, etcétera. Entonces, obviamente siempre falta infraestructura, ¿verdad? Uno de los problemas a nivel de México es que falta infraestructura. La zona que fue bautizada ¿no? por el poder inmobiliario y político queretano como el Querétaro moderno, ¿no? Desde mediados de la década del 2000, con fraccionamientos residenciales icónicos, ¿no? Como Cibatá, El Refugio, Saquia, El Campanario, ¿no? Y que según los datos que yo he revisado es la zona que tiene la mayor plusvalía en todo el estado, ¿no? Entonces hacia allá se está
se están volcando muchos intereses de empresas muy particulares, una o dos, que son las que tienen el acaparamiento del suelo. El conjunto habitacional y comercial Cibatá, llamado inicialmente Desarrollo Urbano Las Cruces, surgió a través de la empresa Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, creada en noviembre de 2007 por los empresarios Víctor David Mena Aguilar y José Oloskowski. 6 meses después, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno Estatal emitió la autorización de impacto ambiental de varias parcelas con una superficie total de 1.054 hectáreas de los ejidos Las Cruces, Santa Cruz y San José el Alto en los municipios del Marqués y Querétaro. También la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el cambio de uso de suelo de 805 hectáreas de terreno forestal. En mayo de 2009, el Ayuntamiento del Marqués le otorgó la licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura oficial de vialidades y la venta provisional de los lotes en 5 etapas de 457 hectáreas de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como del periódico oficial La Sombra de Arteaga, mientras que la Comisión Estatal de Aguas emitió la viabilidad y la cobertura de servicios para 40.981 viviendas para los desarrollos Cibatá 1, Cibatá 2 y Cibatá 3, ubicados en los predios Las Cruces en el municipio del Marqués. Pero me parece que por lo menos lo que es más visible en los casos de estudio que he revisado tiene que ver con las diferentes estrategias y mecanismos que tiene tanto la clase política como los operadores inmobiliarios para aprovecharse de los huecos legales, de las divisiones entre comunidades y ejidos, para convencer a unos, ¿no?, en detrimento de otros. Entonces lo que se percibe es que los grupos inmobiliarios tienen equipos, ¿no?, de abogados, de técnicos, de ingenieros, arquitectos muy potentes, que se van justamente a buscarlo en los archivos, ¿no?, el Registro Agrario Nacional, donde hay conflictos, donde se puede aprovechar y capitalizar esas contradicciones. Nosotros ofrecemos servicios que van desde la adquisición de la tierra, es decir, el apoyar en la revisión de los antecedentes legales, catastrales, en la realización de deslindes, la revisión de los expedientes que no tengan ningún problema de afectaciones, expropiaciones, que no tengan problemas de invasiones, inclusive los usos de suelo, si se encuentra dentro de zonas protegidas que no se pueden desarrollar, si se encuentra dentro de zonas que son aptas para el desarrollo urbano dependiendo de los planes parciales. Entonces, es una variedad muy grande de servicios la que prestamos nosotros ya desde hace muchos años. Entre los principales fraccionamientos en los que participaron las empresas de David Mena Aguilar junto con varios de sus socios están Privada Juriquilla, para lo cual le autorizaron el cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional en el predio La Rica de la antigua Hacienda Juriquilla en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui a través de la empresa Desarrollos Residenciales del Bajío, para lo cual el Ayuntamiento capitalino le autorizó en 1995 la licencia de ejecución de obras y venta de lotes. Todo el fraccionamiento fue entregado al gobierno municipal en noviembre de 2004. Para ello conformaron la Asociación de Colonos Privada Juriquilla el 25 de abril de 2001. También está el fraccionamiento Saquia sobre 10 parcelas y 6 fracciones distintas de los ejidos El Carmen, El Pozo, Santa Cruz Montehermoso, así como predios rústicos de La Fragua, El Solar y La Mortera en el municipio del Marqués, en una superficie de 1.979.015 metros cuadrados, cuya venta de lotes está dividida en 9 etapas. Nuevo Refugio está sobre 342.127 metros cuadrados de ex Hacienda Menchaca, el predio rústico La Cañada y el anillo vial Fray Junípero Serra, para lo cual la empresa Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, que surgió en 2007 como sociedad anónima y desde 2014 es una sociedad anónima promotora de inversión, obtuvo en febrero de 2016 el cambio de uso de suelo de preservación ecológica protección especial a uso habitacional con densidad de 400 habitantes por hectárea.
Algo similar sucedió con Cumbres del Cimatario, con el cambio de uso de suelo en 2001 de 516.569 metros cuadrados del ejido San Francisco, ubicado sobre la carretera estatal 400 en La Noria, municipio de Huimilpan, a través de la empresa Cumbres del Cimatario SADCB, de la que es accionista Desarrollos Residenciales Turísticos. A través de esta compañía han sido notificados y vendidos 38 fraccionamientos, entre los que se destacan El Mirador, Juriquilla Santa Fe, Palmas, Punta Esmeralda, Lomas de Juriquilla, Cumbres del Lago, Sonterra, Cirándaro y los centros comerciales Uptown Juriquilla, Antea, así como el centro deportivo La Loma. Lo que estamos viendo es que el suelo se está acaparando, sobre todo en las periferias, que es hacia donde está creciendo, y hay grandes polígonos y grandes áreas urbanas que están bajo el nombre o la tutela de empresas inmobiliarias muy específicas locales, ¿no? Eso es un acaparamiento, ¿no? Y el acaparamiento genera desigualdad porque cuando se urbanizan estas áreas, pues se urbanizan pensando en un tipo de consumidor, ¿no? En un tipo de ciudadano que tiene la capacidad de, primero, de acceder a un terreno o a una vivienda, ¿no? En un fraccionamiento cerrado, con mucho prestigio social, mucha plusvalía. Y de cierta manera eso genera que no se le ponga atención a las necesidades de los sectores populares que también están requiriendo vivienda y que por lo tanto se les ofrece una alternativa, que es la de interés social, ¿no? Que no cumple con los requisitos humanos y dignos, ¿no? Que toda vivienda debería tener. El especulador se caracteriza porque tiene información privilegiada que no conoce el mercado. Entonces, esa información que yo conozco me permite tener, digamos, cierta ventaja sobre la especulación del bien. La especulación en general es una falla de mercado, porque en teoría los mercados deberían funcionar con información disponible para todos. En mercados que funcionen de manera correcta, la especulación no debería de existir, porque muchas veces esta información no la tienes porque tú inviertas en adquirir información, sino porque tienes cierta cercanía, digamos, al sistema político o al poder que te permita tener esa información antes que los demás. Entonces obtienes una rentabilidad indebida porque no responde a tu productividad o a tu mérito. También hay parques industriales impulsados por este grupo empresarial, por ejemplo, a través de la empresa Promociones Industriales de Querétaro SADCB, constituida en septiembre de 1996, obtuvo en enero de 1997 la autorización para la urbanización y venta de lotes del Parque Industrial Querétaro, ubicado en el kilómetro 28.5 de la carretera 57 Querétaro-San Luis Potosí, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro. De forma similar, en octubre de 2009 obtuvo los permisos, pero para 71 hectáreas del Parque Logístico Querétaro, ubicado en el predio El Paraíso Chichimequillas, en el municipio del Marqués. Aunque inicialmente Víctor David Mena Aguilar no fue registrado como socio en otras sociedades mercantiles independientes a las 51 identificadas, con el pasar de los años adquirió acciones, por ejemplo, en 2013 de Cumbres del Lago, provincia Juriquilla SADCB, que surgió en 2004 y con el que los hermanos Torres Landa García obtuvieron la autorización de vender 2.193 lotes divididos en 6 etapas del conjunto habitacional Cumbres del Lago, de una superficie de 2.020 metros cuadrados, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui. El cambio de uso de suelo con aumento de densidad poblacional de 200 habitantes por hectárea a 600 habitantes más reciente es del 24 de junio de 2020 de una parcela ubicada en el ejido Jurica con una superficie de 83.489 metros cuadrados en la delegación Félix Osorio Sotomayor para 2 edificios de 25 niveles o 75 metros de altura, 10 edificaciones de 6 niveles o 21 metros de altura y 104 viviendas de hasta 3 niveles. Ese cambio de uso de suelo representa que con 200 hectáreas por habitante, el empresario podía desarrollar 334 viviendas, pero al cambiar la densidad a 600 habitantes por hectárea, el incremento sería de 668 viviendas adicionales, aunque el documento del acuerdo aprobado el 24 de junio de 2020 lo autorizado es para el aumento de 250 viviendas adicionales.
El Cabildo de Querétaro la autorizó porque la densidad en el uso de suelo por hectárea con comercio y servicio es inexistente en los planes parciales de desarrollo. La parcela ubicada en las inmediaciones del Centro Comercial Antea fue obtenido por Víctor David Mena Aguilar a través de un título de propiedad que le emitió en junio de 2013 el Registro Agrario Nacional por instrucciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Cuando las comunidades, los ejidos venden la tierra, lo único que les queda es la mano de obra, ¿no? Una mano de obra pocas veces calificada que les sirve únicamente para articularse como mano de obra barata, como obreros, ¿no? al sector de los servicios y el comercio informal incluso. Y eso pues va en detrimento obviamente de la calidad de vida y de los ingresos familiares, por supuesto, ¿no? Eso me parece que es una serie de consecuencias que terminan en modificar toda la estrategia familiar, la vida cotidiana, ¿no? de la gente para buscar otras opciones y poder sobrevivir en una ciudad. Lo que debe privar, pues la competencia de las profesiones liberales, en el sentido de que el mismo Estado debe verificar que no existan estos grupos de interés que terminan llevándose una tajada del mercado de la construcción, porque la construcción no solamente es una vivienda, la construcción también es una forma de ahorro y mucha gente en su vivienda ve el ahorro de toda su vida. Aparte de los cambios de uso de suelo, también obtienen concesiones para extracción, explotación, envasado, distribución, almacenamiento, tratamiento en general, el uso y aprovechamiento del agua en los conjuntos habitacionales y parques industriales en los municipios del Marqués y Querétaro. Entre las empresas localizadas están 3 de Víctor David Mena Aguilar, la primera operadora Querétaro Moderno, surgida en 2009. Posteriormente llegaría Operadora y Suministros Ameche S.A.D.C.B. y Operadora y Abastecedora Croma S.A.D.C.B., ambas creadas en 2017. En esta última cambió de objeto social y de nombre en 2019 para convertirse en nanotecnologías y dedicarse a la compra y venta de maquinaria, textiles y artículos para el comercio y la industria. En 2009, el entonces gobernador de la entidad, José Eduardo Calzada Rovirosa, junto con la Comisión Estatal de Aguas, emitió un acuerdo para que Operadora Querétaro Moderno se encargara de comercializar el servicio de agua en una porción de la zona metropolitana de Querétaro, en el que quedó asentado que podrán realizar el cobro a los usuarios por la prestación de servicios de alcantarillado y agua potable. La concesión durante 20 años fue para disponer de 1.952.212 metros cúbicos al año de aguas nacionales y quedó asentado que la CEA determinará de forma semestral el volumen de agua adicional que requiere la empresa derivados del crecimiento y saturación del servicio en el polígono. Ese acuerdo fue publicado en el periódico oficial en marzo de 2012 y firmado por Roberto Loyola Vera como secretario de Gobierno en la administración de Calzada Rovirosa, misma persona que dio fe como notario público de la constitución de la Sociedad Operadora Querétaro Moderno 3 años antes. Entre 2017 y 2018 surgieron otros operadores independientes de agua a través de permisos municipales y aunque esos operadores no aparecen como integrante del Consejo de Administración o socio Víctor David Mena Aguilar, sí existe relación porque aparecen como accionistas o socios algunos de sus operadores legales. Por ejemplo, Francisco Javier Sánchez Hernández aparece como apoderado legal en 10 de las 51 sociedades mercantiles de Víctor David Mena Aguilar. En marzo de 2017 constituyó Servicios Industriales Acogenis S.A.D.C.B., enfocada, entre otras cosas, a prestar de manera comercial el servicio de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales a terceros. Los accionistas de esta compañía son Terramóvilis S.A.D.C.B. y Alterra Desarrollos Querétaro. Terramóvilis fue constituida en 2016, tiene como objeto invertir, adquirir, suscribir y enajenar todo tipo de acciones, además de formar parte como accionista o socio en toda clase de asociaciones nacionales o extranjeras. El accionista mayoritario es Francisco Javier Sánchez Hernández, mientras que en Alterra Desarrollos Querétaro, surgida en 2012 para la compraventa de terrenos y bienes inmuebles, funge como gerente, además que entre los 5 apoderados legales está Olivia Arrieta Salazar, que a su vez ha sido apoderada legal en 5 de las compañías de la que es socio Víctor David Mena Aguilar. En Alterra Desarrollos Querétaro, uno de los socios es Alterra Inversiones S.A.D.C.B. y en esta última compañía también es socio Francisco Javier Sánchez Hernández.
De forma similar opera Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado SADCB, mejor conocida como Aqua. Fue creada en 2015 también para la obtención por cualquier título de concesión, contrato o cualquier otro instrumento para explotar y aprovechar aguas nacionales, cuyos socios son Jessica Oloskowski, que es hija de José Oloskowski, uno de los principales socios de Víctor David Mena Aguilar. El 1 de agosto de 2018 obtuvieron en la administración de Mario Calzada Mercado, emanado del PRI, la concesión por 20 años para dar el servicio de alcantarillado y agua potable en la colonia La Pradera, ubicada en el municipio del Marqués, al declararse el gobierno municipal imposibilitado para dar el servicio. La operación de la concesión entró en vigor en octubre de 2018, al publicarse el acuerdo en el periódico oficial La Sombra de Arteaga sobre la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales sobre una superficie de 877.957 metros cuadrados que corresponde a ese fraccionamiento. En el documento de la concesión se indica que el gobierno municipal podrá iniciar procedimientos administrativos derivados de las quejas de los usuarios sobre el servicio de la concesionaria, además de ordenar la suspensión temporal o definitiva, que no ha sucedido a pesar de las reiteradas quejas de algunos de los colonos de la falta de agua e ineficiente servicio. Al tener la concesión de agua, la fraccionadora del conjunto habitacional, que a su vez adquirió distintos terrenos en ejidos, predios rústicos, ranchos y pequeñas propiedades, de los que también obtuvo el cambio de uso de suelo, es la misma que se encarga de dictaminar la viabilidad del suministro de agua, que posteriormente cobrará a los habitantes por otorgar el servicio de distribución del vital líquido, alcantarillado y saneamiento. Por ejemplo, para el fraccionamiento Nuevo Refugio, el Ayuntamiento de Querétaro, que encabeza Luis Bernardo Nava Guerrero, emanado del PAN, autorizó en octubre de 2019 la denominación para ese fraccionamiento ubicado en la delegación Epigmenio González, y donde se señala que Aqua, mediante dictamen de viabilidad, autoriza el suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso de aguas residuales para ese conjunto habitacional compuesto por 2.729 unidades privativas de uso habitacional. A partir de un caso específico como es la Pradera, ¿no? Que es un caso, me parece, pues paradigmático y triste, pues, ¿no? Que esté sucediendo esto en una ciudad que se dice ser moderna, justa, abierta, ¿no? Ícono de las ciudades medias en nuestro país, ¿no? Con un índices de crecimiento económico más grande, ¿no? Que esté sucediendo esto me parece que es algo que se debe de atender a la brevedad, ¿no? Y me parece que tendría que pasar por regular a estas empresas. Y en este caso, el Código Urbano en Querétaro señala que los particulares que prestan el servicio de agua potable lo tienen que hacer con la misma calidad o superior y bajo las mismas tarifas que maneja la Comisión Estatal de Aguas. Entonces, pues todo está previsto en la ley, está regulado, y yo lo vuelvo a decir, en el derecho podemos hablar de lo que es legal y de lo que no es legal, pero no podemos hablar de lo que es correcto y lo que no es incorrecto, porque eso sería intentar dar clases de moral. Eso pues podrá ser en materia a lo mejor política o en materia ética, pero pues en este momento yo no le puedo decir que yo sea especialista en esa materia. Yo lo que le puedo decir es lo que el derecho dice, y cuando se hace de manera correcta, pues entonces no hay una circunstancia por la cual podamos alegar que debe invalidarse o que deba detenerse por ilegal un acto de esta naturaleza. Bajo ese mismo esquema de embrollo entre distintos participantes, donde también hay empresas como socios, y esas a su vez tienen otros socios, pero que al final llevan a nombres que han fungido como apoderados legales de Víctor David Mena Aguilar, se detectaron las compañías Organismo Operador 413 e Hidrocorregidora, enfocadas a la explotación y servicios del agua. En esta última aparece como socio la empresa Sistemas Estratégicos del Negocio, de la que a su vez es socio Moisés Miranda Álvarez, que está presente en 11 de las 51 sociedades mercantiles. En este sentido, más que un negocio, es una actividad económica. Hay que distinguir. El derecho distingue entre actividades económicas y actividades lucrativas. Esta es una actividad económica que es distinta de la especulación comercial. ¿Por qué? Pues porque aquí la calidad del servicio y los costos del servicio no los rige la ley del mercado, las leyes económicas. Es decir, no es tanto por la oferta y la demanda, sino que la rigen una serie de condicionantes técnicos y jurídicos que impone la propia autoridad. Entonces, si hay una compatibilidad entre la prestación del servicio público, una actividad económica
que implica la construcción de infraestructura, el satisfacer los costos de prestación del servicio y una ganancia racional, que es lo que se utiliza como parámetros de análisis en el otorgamiento de una concesión. Y por último, y no porque sea lo último, sino porque es lo más importante, este derecho de acceso al agua que todos tenemos garantizado en la Constitución de nuestro país. Entre los socios de las empresas que participan en el desarrollo inmobiliario de Querétaro se encuentran empresarios vinculados a escándalos mediáticos como Pedro David Checa Acra, involucrado en el caso del abogado Juan Collado y Libertad Servicios Financieros. Pedro Checa Acra fue accionista de Grupo Desarrollador Santa Rosa SADCB, al igual que Gassi Cristóbal Nasif Borge, junto con los hermanos Juan Arturo, Juan Germán, Juan Antonio y Juan Francisco Torres Landa García, con cuya empresa obtuvieron en septiembre de 2006 cambios de uso de suelo de 1.726.556 metros cuadrados de los predios Jurica San Juan, Jurica Mirador, Jurica Arroyo Seco y Jurica Bellavista, para construir el conjunto habitacional Juriquilla San Isidro en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui. En 2012, Víctor David Mena Aguilar, a través de Desarrollos Residenciales Turísticos, compró el 40% de las acciones. Hasta 2011, Francisco Javier Rodríguez Borgio participó en sociedad con Víctor David Mena Aguilar en 9 empresas, 6 de ellas dedicadas al desarrollo inmobiliario. Un empresario que también tiene empresas dedicadas a los juegos de azar, gasolineras y venta de refacciones automotrices y que de forma reiterada ha sido señalado de incurrir en presuntos ilícitos relacionados con el lavado de dinero y la delincuencia organizada. También entre los 79 socios se detectó al exsecretario de Hacienda en el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Carlos Aspe Armella, a través de la empresa Grupo Desarrollador Internacional, creada en 2007 para adquirir, enajenar, subdividir, fraccionar o arrendar cualquier bien inmueble. Entre las empresas que participan en el desarrollo inmobiliario de la zona metropolitana de Querétaro, hay funcionarios que fueron apoderados legales del grupo de Víctor David Mena Aguilar, como Juan Carlos Espinosa Larracochea, que a la par que era funcionario del gobierno estatal de José Calzada Rovirosa, en el sexenio 2009-2015, era el representante de algunas empresas a través de las cuales obtuvieron cambios de uso de suelo y de lotificación. Por ejemplo, en 2012 era representante de la Asamblea de Socios de Grupo Desarrollador Santa Rosa SADCB, con el que fue notificado Juriquilla San Isidro 1, y hasta 2015 fue uno de los apoderados legales en Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, con el que fue creado Cibatá, Saquia y está en proceso Nuevo Refugio. En la revisión de documentos oficiales seleccionados de distintos periodos entre 1990 a junio de 2020, se detectó también que Norberto Alvarado Alegría es uno de los principales apoderados legales del empresario Víctor David Mena Aguilar. De 2003 a 2006 fue regidor en el Ayuntamiento de Querétaro bajo las siglas del PRI, cuando Armando Rivera Castillejos, emanado del PAN, era el presidente municipal. En ese periodo fue constituida la Compañía Tecnologías y Control Ambiental de México SADCB, en la que Alvarado Alegría fungió como uno de los 4 apoderados legales. Es legal hacerlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy en ejercicio de mi libre profesión, que le garantiza el artículo 5 de la Constitución y la Ley de Profesiones. Aquí lo que hubiera sido ilegal, no solamente para su servidor, sino para cualquier funcionario, es autorizar o participar en la autorización o en la tramitación de algún procedimiento de carácter administrativo o gubernamental donde hubiera un conflicto de intereses. Hasta donde yo recuerdo, y en los expedientes consta, que no hay ningún acto administrativo, ninguna autorización, ninguna licencia o alguna resolución que se hubiese autorizado a esa empresa donde yo hubiese participado como representante y a la vez como autoridad. Recuerdo que hubo cuando menos 2 o 3 ocasiones que además están documentadas y están en los archivos municipales, donde sí hubo empresas en las que yo fui representante legal en su momento y que me excusé de conocer de los asuntos, de participar tanto en la discusión como en la votación, porque era mi obligación legal. También se detectó que de las 51 sociedades mercantiles, en 7 el notario que dio fe de su constitución fue Luis Felipe Ordaz Martínez, asesinado en noviembre de 2005 cuando salía de su despacho. En 6 más dio fe Roberto Loyola Vera, exsecretario de Gobierno Estatal y expresidente municipal de Querétaro por el PRI. En julio de 2010,
El Cabildo de Querétaro autorizó que Víctor David Mena Aguilar integrara el Consejo Ciudadano del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, cuando en abril de 2008, Mena Aguilar, como apoderado legal de Berta Judith Barrón Arias, obtuvo un amparo para dejar sin efecto 5 hectáreas de una superficie total de 855 hectáreas del Decreto de Área Natural Protegida con categoría de zona sujeta a conservación ecológica del Tángano, según consta en el periódico oficial La Sombra de Arteaga de 9 de mayo de 2008. Claro, las zonas protegidas yo creo que son un caso especial en el cual se deben de hacer ciertos planes donde el protegerlo no significa dejarlo como está. A lo mejor el protegerlo significa reforestarlo, hacer algunos parques, lagos, y a lo mejor algo es susceptible de desarrollo. A veces son intocables, pero habría que poner en la mesa cómo cuidar esas zonas protegidas, ¿verdad? Porque muchas veces ya no hay ese tipo de fauna, flora, X. Pienso que si se declara una reserva ecológica, habría que tratarla como una especie de institución verde, ¿no? Pública. Es decir, si una institución no funciona bien, lo peor que podemos hacer es talarla. Si el seguro social, si las instituciones educativas, públicas tienen algún problema, lo peor que podemos hacer es cortarlas de raíz o privatizarlas. Entonces habría que ver la forma de darles espacio para que sean productivas de la manera más sustentable posible. Cuando uno barre, ¿no?, un cerro y le quita la cubierta vegetal para tapizarla con concreto, lo que sucede es que la alteración ecosistémica, ¿no?, se da de manera inmediata y eso genera consecuencias en la ciudad, ¿no? Toda el agua, por ejemplo, estas son zonas, ¿no?, que por lo general son zonas de captación que nos sirven para mantener más o menos abastecidos nuestros mantos acuíferos de donde se sostiene la vida urbana, pues esa capacidad de infiltración que tienen nuestros bosques de matorral se ve perjudicada y toda esa agua que cae pues escurre hacia un mismo lugar. Me parece que lo hay, que existe, ¿no? Un poder fáctico, hasta donde yo entiendo, es un poder que no está sostenido por el derecho, ¿no?, pero que tiene la capacidad y los recursos, ¿no?, para movilizar diferentes estrategias y poder incidir sobre el tipo de ciudad que se quiere construir, ¿no? Los urbanistas dicen, ¿no?, bueno, a mí me ha tocado compañeros urbanistas que dicen, desde el inicio de la ciudad moderna, quienes deciden hacia dónde crece la ciudad son los empresarios, ¿no?, son los que aportan el capital, los que dan las inversiones y los que de cierta manera influyen en el crecimiento. Eso es un poder fáctico, ¿no? El problema del poder fáctico inmobiliario en la definición de la ciudad futura es que no obedece a otro criterio que es la rentabilidad, ¿no?, y la generación de capital para sus propias empresas. No les está importando ni la justicia social, ni que los otros sectores sociales que no tienen capacidad para acceder a un terreno o una casa de las que ellos ofertan, vean satisfechas sus necesidades en términos de vivienda, de acceso a servicios también. Si, por ejemplo, cámaras, gremios de constructores, gremios de arquitectos, por ejemplo, para construir necesitas que el ayuntamiento te autorice lo que vas a construir. Eso de alguna manera está bien, porque también el Estado tiene que saber qué tipo de vivienda se está haciendo y que las viviendas pues tengan ciertos criterios mínimos de protección civil para toda la comunidad, que lo que estés construyendo pues no atente contra tu vida y la vida del barrio, pues del vecindario. Eso es correcto, pero por ejemplo, una cámara, un gremio de arquitectos puede imponer un trámite, como hacen por ejemplo algunos notarios, de decir los notarios, yo para transmitir, para avalar la transmisión de una propiedad, hay una tarifa de tanto, la fijan. Pero, por ejemplo, también pueden entrar los ingenieros civiles, también pueden entrar los constructores. Es decir, el gobierno puede regular bien, por así decirlo. Pero entre el gobierno, entre la regulación que te impone el gobierno y el ciudadano, puede haber diversos gremios que hacen minimonopolios. Hay una articulación entre estos sectores que no son tan distintos, ¿no?
algunos agentes, ¿no?, de la política son empresarios, algunos empresarios son agentes de la política. Yo creo que está mucho más imbrincado de lo que parece. Entonces, no podríamos hablar de un poder de facto porque solo discutiríamos entonces sobre la implementación de las buenas políticas públicas territoriales en nuestro estado. Y sin embargo, hemos visto que hay un enorme apoyo al desarrollo industrial en lugar de apoyar más el desarrollo agrícola, ganadero. De los 252 fraccionamientos que promueven vendedores de 126 constructoras en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y Huimilpan, a través de distintas páginas web, el 58% no están oficialmente inscritas en el Registro Público del Comercio. De todas esas unidades habitacionales en promoción hasta mayo de 2020, 26 son de desarrollos residenciales turísticos y 2 más de socios de Víctor David Mena Aguilar. En los últimos 4 años ha disminuido en 58.12% la construcción en los 8 tipos de vivienda. El mayor descenso es en la de tipo económico, pues en 2014 se construyó el 74.12% del total del desarrollo inmobiliario en esa fecha y desde entonces disminuye 2.87 unidades porcentuales por año. En 2019, la producción de los 3 tipos económico popular bajó hasta el 56.13%. En la vivienda de tipo medio el desarrollo aumentó. El punto álgido alcanzó en 2019 con el 43.52% del total de la producción. En promedio, desde 2013, el aumento ha sido de 1.67 unidades por año, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda. El problema es que ahorita ya andamos sobre las 28,000 ofertadas, entonces hay viviendas que se van a quedar y eso tampoco es tan benéfico porque esas viviendas que se quedan pueden generar problemas de no pago, de adeudo, de insolvencia de los bancos y nuestro círculo virtuoso de oferta y demanda se puede interrumpir. El hecho de que haya sobreoferta de vivienda no significa que esté cubierta la necesidad de vivienda por parte de la población. Una, por el acceso a los créditos. Muchas veces no es que la población no tenga recursos suficientes para dar enganche para una vivienda, sino que percibe sus ingresos de formas que no pasan por Hacienda. Gente que trabaja en los mercados, en otro serie de servicios que no registra sus ganancias. Pero la otra es si la vivienda corresponde a las necesidades de la población. Porque la urbanización no solamente tiene que pensarse en términos económicos, sino en términos de inclusión social. Y la inclusión social pues implica evitar la violencia en todas las formas en las que se puede manifestar. La economía hace una parte, pues el desarrollo económico hace una parte, pero no puede hacer todo. O sea, tiene que estar acompañado con políticas urbanas integrales, que lejos de excluir a las personas, las incluyan. Y eso llega a pasar cuando algunas ciudades no cuidan su proceso de urbanización. Y eso, por ejemplo, pasa en Querétaro, pasó, por ejemplo, si tú, los últimos indicadores, me refiero a los 18 municipios de Querétaro, si tú ves los indicadores de pobreza del Coneval, si comparas del 2010 al 2015, la gente tiene más vivienda, pero es vivienda precaria. O sea, la gente que también tiene vivienda más precaria también sube. Eso es producto de que se urbaniza sin un orden. Sí, efectivamente, la construcción es un negocio. El Código de Comercio, en el artículo 75, señala que es un acto de comercio la compraventa de bienes inmuebles. Entonces, pues la construcción y la compraventa de bienes inmuebles es un negocio, como es un negocio la venta de comida, como es un negocio la venta de automóviles, y bueno, pues es parte del sistema económico que tenemos. Si ha sido bueno o ha sido malo el planteamiento de cómo hemos crecido en la zona metropolitana, pues me parece que eso no es motivo de análisis exclusivo del derecho, es motivo de análisis de muchas otras áreas. Yo no puedo emitir una opinión de ninguna persona porque estaría invadiendo su derecho a la privacidad, que también está garantizado como un derecho humano en nuestra Constitución. Entonces sí hay un límite entre la libertad de expresión
entre el derecho a la privacidad y en este caso, pues yo como abogado estoy sujeto a un régimen no solamente de cumplimiento de las normas jurídicas para con las autoridades, sino también para con quienes en su momento han sido, sean o lleguen a ser mis clientes. Lo único que yo le puedo decir es que yo reconozco que el doctor Víctor David Mena Aguilar es un hombre que tiene un prestigio social muy importante en Querétaro y así lo reconozco yo también. Necesario un modelo de vivienda realmente social, o sea, repensar la política de vivienda social de fondo y quizá partir de diagnósticos a profundidad por zona o por región, en algunos casos hasta por municipios, barrios, pensar cómo sería esta manera en que la población pueda participar en la producción de su propio espacio. Pienso que una nueva ciudad no tiene que estar del todo planeada. Pienso que hay que abrir espacios a la participación y limitar todo lo que sea producción masiva y en serie. Es mucho más factible crear ciudades que se puedan ir modificando con el paso del tiempo si son fraccionamientos y no conjuntos cerrados. El ideal utópico, yo creo que de cualquier ciudadano de a pie, es pues tener una ciudad justa, abierta, incluyente, ¿no? para todos. Entonces yo creo que tendría que partir de que su definición, de la definición de la política, no ocurra en estos espacios cerrados en donde nada más se piensa el futuro de la ciudad a partir de la ganancia y de la generación de plusvalías urbanísticas, sino de volcarla hacia entender que la vivienda es un derecho humano, es un derecho social al que todos necesitamos reclamar. Inclusive los ejidos, que pues todavía hay ejidos en Querétaro, los ejidos inclusive pueden protegerse ante este tipo de situaciones en las cuales muchas veces compran cierto tipo de parcelas o propiedad dedicada a la agricultura, la compran en 3 pesos porque son campesinos que no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a maquinaria, no tienen acceso a fertilizantes y siembran un producto y su tierra está orientada a un producto que no se vende. Entonces dicen, oye, llega una persona con información, te da 3 pesos por ese terreno y termina montando algo que tú ni sabías que se podía hacer ahí. Pero si toda la gente sabe cómo se reparte el desarrollo inmobiliario, es más difícil que eso pueda pasar, porque todos están protegidos. O sea, quizá la posibilidad de que haya especulación de este tipo, pues se limita. Pero eso pues parte de una política de urbanización de Estado. No es de que ya ganó tal partido, ya ganó tal gobernador, entonces voy a urbanizar de este lado porque yo ya tengo negocios en esta zona de la entidad. Y después llega otro gobernador, llega otro presidente municipal y ahora resulta que él quiere urbanizar de este lado porque él, digamos, la gente que lo apoyó quiere tener negocios en esa parte de la entidad. Entonces, de esa manera, pues no vas a eliminar el tema de la especulación, no vas a eliminar el tema de la exclusión social, porque el tener acceso a vivienda digna, pues es parte fundamental de la inclusión social. Ser parte de la sociedad en la cual trabajas, en la cual, pues, a la cual ayudas a crecer. Y si este tipo de condiciones no se dan, simplemente, pues no sería una sociedad que tenga elementos mínimos de cohesión. El tener varias y distintas compañías o sociedades mercantiles no representa de facto un delito, tampoco adquirir terrenos para la construcción de vivienda. El problema radica cuando se presenta un abuso en aras del negocio y la venta desmedida que impacta en un derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es tener acceso a una vivienda digna.